Damos la bienvenida al abogado Alonso Núñez del Prado, director ejecutivo del Observatorio Planes de Gobierno. Y claro, esto tiene absoluta vigencia porque cada 5 años hay una obligación mayor de presentar planes de gobierno para poder inscribir las aspiraciones o las aspirantes a la plancha presidencial. Sin embargo, también hay que decirlo, los planes de gobierno distan mucho de lo que finalmente hacen los gobernantes. Y esto es una práctica, pero en este caso incluso envuelven una preocupación muchísimo mayor. Alonso Núñez del Prado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, Mónica, encantado. A ver, debería ser obligatorio que los planes de gobierno sean parte de la estructura más importante de quienes llegan a Palacio de Gobierno cada quinquenio. Sin embargo, no lo es, y tanto ha sido, digamos, la sinceridad probablemente de alguno de los candidatos que dijo que yo no he puesto eso en el plan de gobierno porque nadie los lee. Y eso lo dijo Hernando de Soto en la primera vuelta. Y efectivamente, o sea, la verdad, no hay una lectura concienzuda de los planes de gobierno. Es más, en esta oportunidad los medios de comunicación han hecho esfuerzos por hacer comparativos, y entre lo que dicen los planes y lo que plantean dentro de un debate, pues hay una distancia enorme. ¿Qué hacer ante eso y por qué es importante, no? Bueno, como he dicho en reiteradas oportunidades, lo que es indispensable es que los planes de gobierno sean obligatorios. Es decir, de que haya sanciones políticas y eventualmente mayores sanciones. Eso es un tema que habría que estudiar con detalle, si es que no se cumplen. Si los planes de gobierno, y no solo los planes de gobierno, sino las ofertas electorales fueran obligatorias, evidentemente los candidatos ya no andarían ofreciendo tontería y media y cosas incumplibles. Sí. Es también necesario que existiera una especie de matriz de plan de gobierno. Esto quiere decir de que hubiera una estructura que los candidatos o partidos tienen que llenar, en la cual se incluyan fechas, plazos y obviamente fuentes de financiamiento. Porque claro, uno puede ofrecer barbaridades y que son absolutamente imposibles de cumplir. Sí, bueno, ya de esa experiencia tenemos bastante, ¿no? Porque no solamente estamos enfrentados a una situación de ese tipo, pero ¿es realista pensar que los planes de gobierno puedan ser obligatorios? Bueno, lo que pasa es que una cosa trae la otra, ¿no es cierto? O sea, no es que de repente se establece que los planes de gobierno son obligatorios, o sea, tiene que ser evidentemente antes de la elección y también tiene que haber un proceso en el cual poco a poco se vaya ganando terreno. O sea, no es posible hacer algo tan brusco como decir, digamos ahora, es obligatorio cumplir los planes de gobierno cuando han ofrecido tontería y media. Si se hace con anticipación y existen las matrices y todo lo demás, los partidos y los candidatos van a tener muchísimo cuidado, sobre todo si existen sanciones específicas. Entonces, señor Núñez del Prado, hay cosas... otra cosa, se dice que no se leen los planes de gobierno. Claro, no se leen los planes de gobierno porque es una gran discusión durante el periodo electoral, pero una vez que el gobierno es elegido, todo el mundo le hace un saludo a bandera al plan de gobierno. Y en eso influyen todos, porque medios, etcétera, prefieren olvidarse de los planes de gobierno y obviamente los grupos de poder se dedican a exigirle las cosas que en su opinión deberían hacerse, ¿no? Y entonces ya en realidad la elección resulta siendo un saludo a la bandera, porque los ofrecimientos que se han hecho durante la época electoral no sirven para nada, y lo que pasa es que posteriormente durante el gobierno está sujeto a las presiones de los diversos grupos de poder. En realidad... Señor Núñez del Prado, pero ¿no piensa usted que un primer filtro importante debería ser de manera más rigurosa ejercido por el Jurado Nacional de Elecciones? En este caso, de los 18 planes de gobierno tenemos uno, el del señor de Soto, de 1 página y líneas, y otro
el del señor Cerrón de Perú Libre, es un plan que había sido publicado antes en Huancayo, antes de que sean convocadas las elecciones, razón por la cual no contiene absolutamente nada sobre la pandemia. ¿No sería razonable comenzar pidiéndole al JNE que tenga algunos criterios mínimos para que no sean documentos improvisados? Completamente de acuerdo, a eso me refiero con una matriz. Cuando pienso en que existiera una matriz, esa matriz debería incluir una serie de rubros que obviamente podrían ser divididos como ministerios, pero también deberían incluir plazos y fuentes de financiamiento. O sea, por otro lado, hay otras cosas que se han incumplido en los planes que se han presentado en la primera vuelta. O sea, para empezar, hay planes que proponen violar la Constitución, violar incluso la separación de poderes. O sea, hay la tendencia a ofrecer como si uno no fuera a ser presidente de la República, sino fuera a ser una especie de dictador o quizá rey absoluto, porque los ofrecimientos abarcan cosas que un presidente de la República no puede hacer. Entonces, claro, eso es tremendamente importante. Eso también debería filtrarlo el jurado. Doctor, sí, claro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. En este sentido, con relación a los planes de gobierno y la obligatoriedad de su cumplimiento, y hablando de temas de reforma electoral que todavía está incompleta a nivel del Congreso, ¿qué papel puede jugar justamente, no digo porque ya está de salida, sino el próximo Congreso, el que ya entra en funciones a partir del 28 de julio? Y ustedes han manifestado también que los planes de gobierno deberían tener 2 niveles. ¿A qué se refiere específicamente con esto? Bueno, bueno, para empezaré por lo último, por el tema de los 2 niveles. Sí. Hay que tener en cuenta de que uno puede lograr mayoría en el Congreso en la primera vuelta o no lograrla. Ajá. Entonces, allí hay 2 niveles muy claros. Eso tendría que quedar muy claro en el plan de gobierno. O sea, esto puedo hacer si tengo mayoría en el Congreso y eventualmente si puedo formarla, y esto es lo que me permiten hacer las circunstancias si es que no tengo mayoría. Segundo, la votación que se dé autoriza a un candidato a hacer ciertas cosas o no. En este caso específico que tenemos, evidentemente los candidatos tienen autorización a hacer lo que su votación les permite, y a eso me refiero básicamente al número de congresistas, ¿no? Porque hay cosas que si no tiene una mayoría en el Congreso no puede hacer. Claro, pero en el tema de, por ejemplo, plantear reformas a nivel electoral, ¿no cree usted que esto, y básicamente vinculado con los planes de gobierno, y como le decía, la obligatoriedad, el Congreso juega un papel fundamental acá? Pero porque sin ninguna la duda. Reforma todavía no ha terminado, está incompleta. No, estoy completamente claro. El Congreso es el que tiene que hacer la reforma. El problema es que establecer que los planes de gobierno sean obligatorios, ajá, lo tiene que hacer por ley el Congreso, pero es una limitación enorme al poder del gobierno, porque eso convierte al gobierno y al país en previsible. Ya los márgenes de manejo que puede tener un gobierno, el Congreso y en general quien esté a cargo son muchísimo menores, pero tiene una enorme ventaja. ¿Cuál es la enorme ventaja? La enorme ventaja es que uno tiene una autorización, resultado de una elección, que le da, digamos, garantía moral de proceder de determinada manera. Este plan de gobierno es con el que me eligieron y esto es lo que estoy obligado a hacer. Ahora, estamos hablando, perdón, de que no hay, ¿considera usted disposición de parte de bancadas en el Congreso, por la experiencia que hemos tenido también en el pasado, de emprender esta reforma básicamente con relación a los planes de gobierno? No me cabe ninguna duda que yo creo que hay
son reacios, ¿no? O sea, la Sí. presión... Ahora, ellos se amparan en que no tienen mandato imperativo, ¿no? Y que la dirección de sus votos o sus propuestas... Bueno, ese tema del mandato imperativo Sí. también es un San Benito que tiene sus límites. La idea de que de que un congresista no tiene mandato imperativo no es una carta abierta. Ya lo vimos con los movimientos que terminaron con Sí, o sea, toda institución debe tener límites, pero finalmente no se interpreta de una manera o de otra lo que la ley le atribuye y le da. Efectivamente, hay que hacer un análisis, pero en realidad el mandato imperativo está dado para problemas de conciencia o eventualmente para escoger entre decisiones locales y nacionales. Esa es la idea de un mandato imperativo. O sea, que tú puedas liberarte de tus compromisos locales para pensar a nivel nacional, o que tengas una objeción de conciencia y en consecuencia puedas, pero en los demás casos tú tienes que cumplir con tu compromiso con los electores. A mí no me cabe ninguna duda de que debería ser así. Bueno, muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por su Encantado. presencia, doctor Alonso Núñez del Prado. Importante siempre reflexionar sobre las instituciones y las fortalezas que deberían tener en esta precaria, en realidad, democracia que tenemos todos los peruanos desde hace muchísimo tiempo, que se ve por momentos, digamos, como fortalecida, pero que después nos damos cuenta de las debilidades enormes que puede tener y la fragilidad de la misma. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, ya regresamos.